Un modelo de área se muestra a continuación. Observe cómo tenemos este rectángulo grande dividido en 4 rectángulos más pequeños, donde esta longitud es de 30 unidades, y esta longitud es de 4 unidades. Y, por lo tanto, la longitud total sería 30 más 4, o 34 unidades. Y ahora para este lado, esta longitud es de 20 unidades y esta longitud es de 7 unidades. Y por lo tanto, la longitud total de este lado sería 20 más 7, o 27 unidades. Se nos pide que creemos una expresión de multiplicación. Podrías usar para encontrar el área del rectángulo. Recuerde que una expresión no contiene un signo igual, por lo que nuestra expresión será un producto. Y para encontrar el área de un rectángulo, encontramos el producto de la longitud y el ancho. Hay más de una forma de dar la expresión para el área del rectángulo. Una forma sería tener una longitud de 30 más 4 entre paréntesis, multiplicado por el ancho entre paréntesis como 20 más 7. Esta sería una forma de dar una expresión que abarcaría 5 el área del rectángulo. Otra opción sería solo escribir 34 veces 27. Ambos serían correctos. Y ahora la segunda parte pregunta, ¿cuál es un área total en unidades cuadradas del modelo? Y de nuevo hay más de una forma de hacer esto. Podríamos encontrar el producto de 34 y 27 como este, o podríamos encontrar el área usando el modelo de área. Y demostremos ambos. Primero usemos el modelo de área, entonces encontraremos el área de estos 4 rectángulos más pequeños, y luego agregaremos las áreas para encontrar el área total del rectángulo grande. Observe cómo este rectángulo aquí es de 30 unidades por 20 unidades, y, por lo tanto, el área será 20 veces 30, o 600 unidades cuadradas. El rectángulo aquí es 30 unidades por 7 unidades, y por lo tanto el área será 30 veces 7, o 210 unidades cuadradas. Este rectángulo aquí tiene 4 unidades por 20 unidades y, por lo tanto, el área es 4 veces 20 80 unidades cuadradas. Y finalmente este pequeño rectángulo aquí es de 4 unidades por 7 unidades, y por lo tanto, el área es 7 veces 4, o 28 unidades cuadradas. Entonces, para encontrar el área total, sumaríamos estas 4 áreas. Entonces tendríamos 600 más 210, más 80, más 28. Entonces sumando tenemos 8 en el valor posicional. En las decenas tenemos 1 más 8, más 2, eso es 11. Entonces pondremos 1 en el valor posicional de las decenas, y 1 en el valor posicional de las centenas. Entonces 6 más 2, más 1 es 9. Entonces el área total es 918 unidades cuadradas. Sin embargo, también verifiquemos esto determinando este producto. Entonces 7 por 4 es igual a 28. Los dos van en el valor posicional de las decenas. 7 por 2 es 21 más 2 es igual a 23. Y ahora nos multiplicamos por los dos. Pero debido a que los dos están en el valor posicional de decenas, realmente estamos multiplicando por 20. Así que pondremos un 0 en el valor posicional de las unidades, y luego tenemos 2 por 4, es 8. Y luego 2 por 3 es 6. Sumando, obtenemos 8. En el valor posicional de decenas tendremos 11, así que tendremos un valor posicional de 1 en 200, y 2 más 6, más 1 es 9. Observe cómo obtenemos el mismo resultado usando cualquiera de los métodos. Entonces nuestra respuesta para la segunda pregunta es 918, y esto serían unidades cuadradas. Espero que hayas encontrado esto útil.